Hola, sé que llevo más de un mes sin subir videos a este canal y no me disculpo porque uno, yo les había dicho en el primer video que no esperaran nada de mí, además de que tampoco tengo un público lo suficientemente grande como para ver la necesidad de que tengo que complacerlos. Y segundo es porque estaba terminando el último semestre, lo cual fueron unas semanas bastante caóticas sin dormir. Bueno, yo casi nunca duermo mucho, o al menos me acuesto súper tarde, pero de eso hablaremos después porque quería tomar este video como una manera de desahogarme de todas las cosas que fueron frustrantes a lo largo de la carrera. Y obviamente es normal pensar de que no todo lo que vivimos en la experiencia universitaria nos va a gustar, pero sí, la primera cosa que principalmente desde los primeros semestres no estaba acostumbrada, es realizar el proceso creativo del diseño. En este caso, nosotros los estudiantes de arquitectura siempre realizamos en cada semestre proyectos de ejercicio, pues obviamente los primeros semestres son proyectos más compositivos, más experimentales, o ejercicios para facilitar el proceso de diseño que vendría más adelante en los otros semestres, que son ya proyectos más puntuales. Para hablarlo así muy vagamente, para que lo entienda cualquier persona, sea ejercicio de una casa o, no sé, hacer un edificio, un centro comercial, etcétera, etcétera. Obviamente es mucho más complejo que solo decirlo así, pero bueno, ustedes me entienden la idea. Entonces el proceso de diseño consiste en, para llegar a este producto final, tienes que pasar por una fase en donde tienes que pensar, investigar y crear la primera idea de este diseño. Eso es algo difícil si no estás acostumbrado a utilizar tu mente para crear cosas nuevas, o sea, a ser creativo en general. Al menos de mi experiencia personal, yo sé que para mí fue difícil porque a veces no tenía ni idea por dónde tenía que comenzar para llegar a ese producto final. Era muy complicado y duraba horas, incluso días pensando sin nada en mente. No quería usar tanto mi mente y era el momento que más tenía que usar la mente. Pero obviamente para que este proceso de diseño sea mucho más fácil en la carrera de arquitectura hay que utilizar bases teóricas. Pinterest, que es la meca de las referencias de todo. Hay mucha inspiración que pues te va a facilitar el pensar y el crear tu propia idea para poder lograr este producto que los profesores siempre esperaban que hiciéramos en cada semestre. Otra cosa que definitivamente no me sigue gustando son las maquetas, las famosas maquetas que todos conocemos. No es como que simplemente hacer una casita ya. A ver, esto es más complejo, implica que tienes que usar muchos materiales, que esto es otra cosa que odio demasiado. Esto va a sonar un poco polémico, pero si llego a explicar muy bien este pensamiento que tengo sobre las maquetas en otro video, creo que muchos estarían de acuerdo conmigo. Y es que las siento innecesarias y más que todo al final del proyecto, que es cuando necesitas hacer una mejor maqueta, una maqueta que requiere muchos más materiales, que te va a salir súper costosa. Obviamente no podía faltar el problema de que se me parara la grabación, así que estoy grabando por segunda vez este pedazo. Por la parte donde quedé estaba diciendo de que sí considero las maquetas completamente necesarias en la parte del proceso creativo del diseño, que era de esto que les estaba hablando anteriormente, de cuando estás concibiendo la idea del diseño que vas a desarrollar para crear un proyecto final, porque obviamente tienes que experimentar con muchas cosas, no vas a tener como que a la primera idea que se te ocurra el diseño de uno, y pues realizar maquetas es un ejercicio bastante útil para experimentar formalmente qué cosa te puede salir para el diseño, pero ya después cuando tengas el producto definido, al menos para los otros semestres en donde tienes que aplicar otros conceptos como la función, el espacio, o sea, cuando ya haces un proyecto mucho más realista, ya ahí sí la maqueta se queda como muy atrasada, y aquí entrarían programas de modelados o programas en donde puedes representar en 3D este producto del proceso creativo, y va a ser mucho más específico porque vas a estar utilizando las medidas exactas que estás planteando en el proyecto, no como en una maqueta que al menos yo no era muy exacta con lo que hacía en la maqueta, o sea, es algo más como representación volumétrica. Entonces cancelemos las maquetas y los planos. Otra cosa de la que viví definitivamente en casi todos los semestres, o creo que en todos los semestres, incluso era algo que me pasaba en el colegio, y es que muchas materias eran como un poco vacías, en
sentido de que yo no logré como captar la información en esas materias, sea porque ya era algo que de pronto habíamos dado en otra materia anterior, pero explicado de otra manera o algo así, porque se notaba que algunos profesores definitivamente no tenían como estructurado qué querían hacer para buscar la manera de enseñarle a sus estudiantes lo que sea que querían enseñar en esa materia. Entonces se notaba que era un poco mediocre la metodología, si es que utilizaban alguna metodología, porque para mí solo poner a tus estudiantes a que expongan ciertos temas y ya no es suficiente. Y creo que un 60-70% del aprendizaje en una materia depende del estudiante. Definitivamente es esencial que el estudiante tenga esa capacidad de autoaprender, pero algo que, a ver, siento que es lo principal por lo que yo contrataría a un educador es la experiencia que esta misma persona como un profesional tuvo en la carrera o al menos en el tema del que está hablando en la materia. Entonces, si tú solo le dices a tu estudiante que investigue un tema y exponga en prácticamente todo el semestre y tú no estás aportando mucho más que uno que otro comentario, definitivamente no, al menos yo no aprendo de esa manera. No me intereso por lo que quería dar en la materia. Y pues como estoy hablando ahora de materias, otra cosa que definitivamente era de las que más me disgustaba y es que muchas de estas materias no estaban conectadas entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Lo que yo aprendía en una materia probablemente no lo iba a saber o no iba a poder aplicarlo en otra materia. En el caso de proyectos de taller, que es la materia en donde se desarrolla esto que les estaba diciendo del producto, del diseño, o sea, es la materia principal porque tú estás haciendo el ejercicio práctico de tu profesión y obviamente era una materia en la que teníamos que dedicarle mucho más tiempo que al resto de materias, pero si las otras no estaban enfocadas en lo que yo hacía en el ejercicio práctico, entonces era completamente una pérdida de tiempo el resto de materias. Así que prefería esforzarme principalmente en taller y yo siento que esto es algo completamente esencial. Tal vez cuando, no sé, tenga ganas y no me dé flojera, haga un video en donde me ponga a analizar el pensum académico de mi facultad. El pensum no es más que la lista de materias o, por decirlo así, logros que tenía que hacer a lo largo de los semestres en la carrera, y tal vez me ponga a ver otros pensums de otras facultades de arquitectura y de pronto haga un video en donde intente plantear mi propio pensum que yo consideraría ideal para un estudiante de arquitectura, pero no creo que vaya a hacer ahora. Así que nada, paz, los veo en la próxima que se me dé la gana de hacer otro video.